Saludos, amigos y amigas, donde quiera que se encuentren. Les deseo lo mejor desde Cabimas, Estados Unidos. Y bienvenidos a un nuevo programa de Punto de Vista. Punto de Vista. Hoy estaremos haciendo un extraordinario programa dedicado al corazón, a las enfermedades del corazón. Quiero darle gracias a Dios por darnos vida y salud, la salud física y la salud espiritual, para seguir, por supuesto, en esta vida y haciendo este tipo de cosas. Allí en la pantalla aparece, en todo caso, el link para suscribirse al canal y, aparte de ello, por supuesto, una vez que se suscriba, darle me gusta. En el día de hoy me encuentro en el consultorio, pues, de un gran hermano amigo, el doctor Martín Carrasquero. Martín Carrasquero, médico cirujano, médico, aparte de ello también cardiólogo de reconocidísima solvencia. Cardiólogo de muchos años, cardiólogo muy reconocido y, por supuesto, pues con innumerables estudios a nivel nacional e internacional en el marco de lo que es la cardiología. Quiero saludar a todo el equipo que labora en esta clínica en la cual él presta su servicio, que es la clínica Nayeli. Saludar al doctor Magli, extraordinario neumonólogo, quien es el propietario de la clínica. Aparte de ello, pues un querido hermano, José González, quien es su hijo. Y para nosotros, pues, de verdad una dicha estar acá. Estos programas tienen que ver con la salud, ¿no? Recientemente hicimos uno en el marco de la gastroenterología y hablamos de la Helicobacter pylori. Ahora vamos hacia un órgano tan importante, tan vital para todos nosotros como es el corazón. Y vamos a hablar en términos generales, por supuesto, del experto, que es el doctor Martín, a quien ya le voy a dar el uso de la palabra, de este órgano tan interesante, tan importante, y que nosotros a veces descuidamos, consciente o inconscientemente descuidamos, y cuando deja de latir se acabó todo. En ese sentido, pues vamos a estar hablando en el día de hoy de las enfermedades cardiovasculares, y de allí hablaremos de una en específico que ya ahorita, por supuesto, la abordaremos una vez que entremos en materia. Así que bienvenido, doctor, hermano amigo, doctor Martín. Muchas gracias, Pedro, por la invitación a tu programa, que es visto cada vez por más personas en la plataforma de YouTube. Hoy vamos a abordar un tema sumamente interesante. Las enfermedades cardiovasculares como tal representan hoy en día la primera causa de mortalidad en el mundo. Sí. Sigue ocurriendo este fenómeno a través del tiempo, no se ha podido contrarrestar. No solamente la primera causa de mortalidad, sino también de morbilidad, que se refiere a la cantidad de pacientes enfermos que acuden a consultas o hospitalizaciones. La pandemia del coronavirus superó en un momento determinado estas estadísticas, pero es una situación temporal en el tiempo. Pero las enfermedades del corazón desde hace décadas ocupan el primer lugar en causas de consultas y en causas de muerte. En este caso, cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, nos estamos refiriendo a todas las patologías que afectan el aparato cardiovascular. De tal manera que lo primero que tenemos que hacer es comprender qué es el aparato cardiovascular. Por supuesto. Y el aparato cardiovascular es un sistema que está constituido por dos principales estructuras, como son el corazón. El corazón es una bomba muscular, un músculo muy específico, con un metabolismo muy particular, con una función constante durante toda la vida. No es igual al resto de los músculos, que tienen cierto grado de reposo en algún momento determinado. El corazón va a estar todo el tiempo funcionando, por lo cual es una fibra muscular en cierta forma diferente al resto de los músculos del cuerpo. Entonces tenemos el corazón como parte fundamental del sistema cardiovascular, y el mismo está conectado o se conecta con una red de tuberías, viéndolo desde el punto de vista coloquial, que corresponde a los vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos pueden ser o son arterias que llevan la sangre que va a ser utilizada por el cuerpo,
tiene las venas que van a recoger la sangre una vez que ha sido utilizada para llevarla de nuevo a los pulmones para que se oxigene y el corazón la vuelva a bombear. Y tiene una red de capilares que es la que conecta las venas con las arterias. ¿Okay? Entonces, todo lo que afecte este universo de componentes va a generar algún tipo de enfermedad. De tal manera que las enfermedades cardiovasculares engloban aquellas patologías que afectan los componentes del sistema cardiovascular como lo estamos concibiendo. No solamente el corazón, Exacto. sino también los vasos sanguíneos. ¿Y dónde lleguen estos vasos sanguíneos? Acordémonos que el corazón está ubicado en la región precordial, en el mediastino, que es la zona central del tórax, pero que al comunicarse con los vasos sanguíneos, obviamente el impacto de los problemas que afecten al mismo va a sentirse a nivel distal, ¿ok? Claro. Porque, insisto, forma parte de un sistema global. Así tenemos que empezar a ver estas enfermedades. Es importante, doctor, porque usted lo dijo, un sistema. Y en un sistema cuando falla una cosita, falla todo. O por lo menos se trastoca, por decirlo de alguna manera, pues, el todo, ¿no? Y yo quería, entrando en esa introducción que usted hace, aprovechando la introducción que usted hace, donde habla de lo que es el sistema ya cardiovascular como tal, hablar un poco, doctor, de lo que son esas enfermedades ya cardiovasculares. O sea, cómo llegar en todo caso a diagnosticar que hay una enfermedad de este cardiovascular, cuáles son las más comunes en ese sentido, visto en razón de la experiencia que usted tiene y que, como usted lo dijo, las estadísticas son muy grandes, ¿no? Sí, de hecho, lo primero que, una vez entrado en el campo de la patología cardiovascular como tal, lo primero que tenemos que tener en cuenta, no solamente como médicos, como pacientes, Sí. como población en general, es que a la enfermedad cardiovascular se llega por una serie de situaciones. Y allí están bien descritos lo que son los factores de riesgo cardiovascular. Los factores de riesgo cardiovascular se refieren a aquellas condiciones que, de no controlarse, el paciente puede llegar a enfermarse. En este caso, enfermedades del sistema cardiovascular. Esos factores de riesgo, porque es muy importante comprender esto, hay factores de riesgo modificables y no modificables. Los no modificables son, por ejemplo, la edad biológica. No puedo modificar la edad biológica. Esa no perdona. Claro. El género o sexo, ¿ok? También está relacionado con algún tipo de enfermedad en especial. Y la raza también nos confiere cierto grado de predisposición. En algunas poblaciones son más predispuestas que otras para un tipo específico de patología. De tal manera que esos son los factores no modificables. Junto a obviamente la carga genética. Sin embargo, las nuevas tendencias son tratar de modificar la estructura genómica del cuerpo humano, pero bueno, ese es un tema muy difícil que no vamos a conversar Claro, acá. por supuesto. Y los factores de riesgo modificables, que es ahí donde tenemos que actuar, se refiere a aquellas situaciones en las cuales podemos modificarlas para no llegar a la enfermedad. ¿Cuáles son esos factores? Bueno, obviamente la alimentación, el mayor consumo de sodio se relaciona con mayor prevalencia, por ejemplo, de hipertensión. El mayor consumo de grasas se correlaciona con la presencia de enfermedad aterosclerótica, es decir, obstrucción de las arterias, Sí. y cardiopatía coronaria. Por ejemplo, el sobrepeso, el hábito tabáquico, el hábito alcohólico, la personalidad tipo A, que es la personalidad estresada. Todo eso va a incidir en que en forma aislada o en conjunto hagan que el paciente que ya tiene factores de riesgo no modificables llegue a desarrollar una enfermedad. Por eso el trabajo principal debería ser a ese nivel. Debería ser el nivel de identificar en las personas los factores de riesgo que puedan estar teniendo para que en un futuro pudiesen desarrollar la enfermedad. Los modificables.
los modificables, porque eso ha sido uno de los problemas básicamente por los cuales estas enfermedades siguen ocupando el primer lugar de morbilidad y mortalidad, porque controlar estos factores de riesgo modificables ha sido un reto histórico, un tema idiosincrático, cultural, de alimentación, y estoy hablando de casi todas las poblaciones del mundo. Probablemente sea un tema que vamos a seguir transitando por mucho tiempo, ¿okay? De tal manera que lo que podemos hacer por ahora es identificar estos grupos de riesgo y que estos grupos de riesgo puedan obviamente acercarse a una consulta, a una evaluación, para determinar a tiempo en qué situación se encuentran, y obviamente corregir lo que haya que corregir y tratar lo que haya que tratar. Pero es importante que entendamos que las enfermedades cardiovasculares no vienen de la nada. Exacto. Vienen de una serie de sumatoria de factores. Ahí, doctor, ¿cómo las identifica en un momento determinado y en qué momento se debe, o esta persona que se identifique, pues, o lo que usted pueda decir ahorita, debe ir al médico? O sea, es decir, ¿cómo identificar ese tipo de patologías sin exámenes profundos que ya usted dirá en un momento determinado cuáles son los que a bien se hacen en este caso desde el punto de vista cardiovascular o cardiológico, perdón? ¿Y en qué momento debería la persona ir al médico? Sí, es importante aquí aclarar dos cosas. La primera es que debería existir o debe existir un programa o algún mecanismo para que el paciente, el sujeto, no hablemos de paciente todavía, el sujeto pueda acudir a evaluaciones periódicas, porque es el momento en el cual podemos determinar que la sumatoria de su riesgo es alto y que en unos años puede desarrollar enfermedad o la está desarrollando en forma silente, ¿okay? Ese es un caso para lo cual se hacen las consultas rutinarias, las evaluaciones, las jornadas, etcétera, etcétera. Pero cuando ya el paciente tiene una enfermedad establecida, comienza a tener síntomas, allí estamos relativamente tarde. Exacto. La idea es tomar esta novela, porque siempre a los pacientes se les explico de la siguiente forma. Les digo, esta es una novela que comienza aquí y termina acá, y la idea es agarrar los capítulos iniciales, como toda historia, y modificar allí el argumento, el guión, para que el resultado sea diferente. Pero obviamente que si dejamos transcurrir la novela y tomamos el paciente en los capítulos cumbres, ya probablemente el guión no lo vamos a poder cambiar. Por supuesto. Entonces allí tenemos que asumir el reto de controlar la enfermedad establecida. ¿Cuáles son los signos de alerta? Porque es importante ver los signos de alerta, y entendiendo que la hipertensión es una de las enfermedades más prevalentes, de eso vamos a hablar más tarde. Claro, por supuesto. Y por ejemplo, cada enfermedad, la insuficiencia cardíaca, las arritmias, las valvulopatías, los accidentes cerebrovasculares tienen su sintomatología, ¿okay? Entonces es importante identificar los síntomas de cada una de estas enfermedades, pero acordémonos que ya están establecidas. No queremos encontrar al paciente en esa etapa, porque claro, se vuelve muy difícil. Eso se llama historia natural de la enfermedad cardiovascular. Yo quiero que las personas que están viendo este programa se metan eso en la cabeza. Es la historia natural de la enfermedad cardiovascular, se refiere a una especie de telenovela, donde nosotros vamos a tener los factores de riesgo al comienzo de esta novela. Va evolucionando, por ejemplo, el corazón se va poniendo grueso porque hay hipertensión que no nos damos cuenta. El corazón se va engrosando también porque el paciente tiene enfermedad ateromatosa, ¿okay? Las arterias se van poniendo más rígidas, etcétera, etcétera. De tal manera que estos cambios iniciales probablemente no generen síntomas específicos. A medida que va avanzando la enfermedad, el paciente va teniendo algunos síntomas, como son cansancio, y estoy hablando de síntomas generales a la mayoría de las enfermedades, porque obviamente después los vamos a desglosar, claro, a uno. Supuesto, sí. Pero el paciente va a empezar a tener cansancio inusual, va a empezar a tener dolor de cabeza, va a comenzar a tener ahogamiento,
va a comenzar a tener palpitaciones, va a comenzar a tener alteraciones del patrón del sueño y probablemente tenga algunos cambios a nivel de retención de líquido. Y ahí nosotros tenemos que sospechar que el paciente ha desarrollado una enfermedad establecida como tal. Entonces la sintomatología específica varía de enfermedad en enfermedad. Claro. Pero es importante este mensaje que entendamos que se llama la historia natural de la enfermedad cardiovascular, ¿ok? Doctor, en medicina como tal, los términos científicos que usamos son el continuum cardiovascular. El continuum porque es una continuidad de una historia. Claro. Y es el trabajo que en el tiempo se ha tratado de hacer y no se ha podido hacer. Doctor, ahí voy a entrar directamente a una de las tantas enfermedades desde el punto de vista cardiovascular que existen, pero que es un problema mundial. Bueno, como todas las que usted plantea ahorita lo que tiene que ver con las estadísticas mundiales. Pero usted hablaba ahorita, por ejemplo, podemos hablar del caso de las arritmias, el caso de los problemas ya de lo que es en todo caso la insuficiencia cardíaca, pero hay algo fundamental y quiero que le dediquemos todo lo que resta del programa a ello, que es el tema de la hipertensión arterial. Problema grave, fuertísimo. Quien menos uno cree es hipertenso. Hay gente que se niega a aceptar que es hipertenso. Un poco hablar de eso. Sí, la hipertensión es una patología, una enfermedad altamente prevalente. Se estima que la prevalencia mundial y que se corresponde con la mayoría de las sociedades de los países está entre el 37 y el 40%. Probablemente haya un subregistro, es decir, gente que está hipertensa y no se sabe. Y no lo dice. De tal manera que cuando vemos las estadísticas de mortalidad en el mundo, o sea, por qué se mueren los pacientes desde el punto de vista de las patologías cardiovasculares, la vía común inicial de cómo inició el problema, valga la redundancia, es porque el paciente se volvió hipertenso. Excepto, obviamente, aquellos pacientes que tienen enfermedades congénitas, que probablemente no necesitan ser hipertensos para desarrollar una complicación mayor desde el punto de vista cardíaco, pero en un alto porcentaje de los pacientes que llegan a complicarse fatalmente, el inicio de su enfermedad fue un cuadro hipertensivo. ¿Qué influye, doctor, para que una persona llegue a ese cuadro hipertensivo o llegue a ser hipertenso? Ok, yo quería levantarme para la pizarra y explicar, no hay ningún problema. algunas cosas acá para que podamos comprender eso, ¿verdad? Bueno, vamos a en este caso pues con el doctor, que va a hacer incluso unas gráficas allí bastante interesantes con respecto al tema de la hipertensión. Por supuesto, como cardiólogo que pues interesante hablar de todos los tipos de patologías que hay desde el punto de vista cardiovascular, pero hoy estamos dedicados al tema de la hipertensión. Interesante porque a veces hay quienes se niegan a aceptarlo, aun cuando han sido diagnosticados, incluso con todos los exámenes prescritos a tales efectos. Así que, bueno, doctor, seguimos y vamos a ver esa explicación allí, interesante a nivel de la pizarra incluso, para que nos quede más claro la importancia de tener cómo llegamos a la hipertensión. Sí, es muy importante entender que cuando hablamos de hipertensión arterial tenemos que incluir dos elementos fundamentales. Voy a permitirme borrar para luego construir otra vez. Tenemos que incluir dos elementos fundamentales que son la bomba muscular, que es el corazón, ¿ok? Vamos a pintarlo como generalmente lo ven en las figuritas, ¿verdad? Una bomba muscular con dos cavidades superiores, que son las aurículas, reciben la sangre del cuerpo, la hacen circular y la hacen eyectar por las cavidades inferiores. Obviamente esto es solo un diagrama. Se comunica el ventrículo izquierdo con las arterias que van para el resto del cuerpo, que son tuberías que van hacia riñón, por ejemplo, piel, músculo, ¿ok? Toda la red de arterias del organismo. Que es donde pasa la cantidad de sangre más fuerte. Exacto. Después que es utilizada, la sangre regresa otra vez por las venas, va a los pulmones, donde es oxigenada, y de ahí vuelve a pasar al corazón. Entonces ese es un circuito. Exacto. Relativamente como si vemos un hidroneumático de la casa, más o menos similar. ¿Y qué pasa? Estas tuberías son elásticas, que son las arterias. Entonces, lo que modifique
el corazón y modifique en las arterias, va a generar hipertensión. Es decir, estas tuberías, si yo la veo así, debe tener un diámetro. Por allí va a pasar la sangre, ¿ok? ¿Qué ocurre en la hipertensión? La arteria se va dañando. Esta arteria tiene una capacidad contráctil, es capaz de hacer esto, de abrir y cerrar. Esos cambios que están determinados por una serie de receptores que tiene allí a nivel de la musculatura lisa del vaso, son los que hacen posible que la presión se pueda regular para que no suba mucho ni baje mucho. Pero con la edad, por ejemplo, el vaso se va volviendo rígido, pierde la capacidad de abrirse y cerrarse, se vuelve más rígido, queda siempre con un tono alto y la presión va a subir. Eso también ocurre si la arteria se comienza a enfermar por placas de grasa, por daño de la membrana interna que la recubre, que es el endotelio, que es una membrana muy sofisticada, ¿ok? Entonces, todos aquellos factores de riesgo de los que hablamos, colesterol alto, tabaco, licor, etcétera, etcétera, pueden modificar la estructura del vaso sanguíneo y producir hipertensión. Doctor, ahora la bomba también participa en esto, el corazón. Si el corazón está muy rápido, va a inyectar la sangre con mucha velocidad, con mucha rapidez, muy frecuentemente, más de lo normal, y eso también va a aumentar la presión arterial. Entonces es importante comprender eso, porque tenemos que incluir en la fisiopatología de la hipertensión, que es el por qué llegamos a ella, los dos componentes. Ahí juega un papel importante en un momento determinado hasta los metabloqueantes, ¿no? Cuando está demasiado. Sí, entonces claro, en base a eso nosotros seleccionamos la terapia adecuada si vamos a actuar a nivel del corazón o de los vasos sanguíneos. Ahora, doctor, hay una pregunta que me gusta hacerle con respecto a que no pierda esa oportunidad, eso que usted está graficando, y se está viendo mucha hipertensión en jóvenes. O sea, sí. ¿Hay alguna edad promedio para decir, de acuerdo a las estadísticas, de acuerdo a los índices que ustedes manejan, desde cuándo se puede decir que se es hipertenso, o ya eso cambiaron los patrones? Porque ahorita uno ve jóvenes de 20, de 25 años, 30 años hipertensos. Sí, de hecho hay hipertensión en niños, ¿ok? Aquí en este consultorio he visto hipertensión en niños y en adolescentes. Hemos hecho algún seguimiento y generalmente en estos casos son que los chicos traen alguna condición congénita, como es, por ejemplo, una coartación de aorta, es poco frecuente verlo, o una estenosis de las arterias renales, o sea, alguna patología congénita que explique que se vuelvan hipertensos tan precoces. Entonces aquí es importante entender que llegamos a la enfermedad hipertensiva, a la hipertensión como tal, porque tenemos afectación o de la bomba o de los vasos. ¿Ok? Doctor, hay una cosa muy importante, sobre todo para quienes nos están viendo, estamos desde Cabima, Estados Unidos, que es el hecho de a veces la gente se pone renuente, ¿no? Hay exámenes específicos, el mapa de tensión, ya en todo caso Holter, ya para otro tipo de patología, ya lo que es en todo caso la prueba de fuerza, etc. Pero aún diagnosticado y colocado el tratamiento se niegan porque no, yo me siento bien. Entonces hablan de la sintomática, la que sí produce. ¿Qué decir por respecto a eso? Sí, lo primero es definir aquí, bueno, ya voy a borrar esto porque ya vimos que es una relación entre la bomba cardíaca y la red de arterias que están en el organismo, ¿no? ¿Cuándo se considera un nivel de presión arterial normal para la población en general? Bueno, 140/85 de presión arterial es un valor que para los consultorios, para nosotros es el valor tope. ¿Okay? Sin embargo, existe un grupo óptimo, que es el paciente que tiene 120/80 o menos. Hay que ir hacia esa meta, sobre todo en poblaciones especiales como diabéticos, pacientes con insuficiencia renal, pacientes con historia de accidente cerebrovascular isquémico. Tendríamos que ser más estrictos en la meta, pero para la población general podemos tener pacientes en este rango de presiones y mantenerlos estables.
Se habla, doctor, que la persona ya incluso de más de 60 años puede manejar de repente 160, 80 y se dice que todavía es aceptable ya por la edad. Sí, porque probablemente, fíjate, claro, la idea es tratar de que el paciente llegue a una meta de presión, Sí, claro. pero tienes un problema y es que el vaso sanguíneo, como te hablé, viendo que esto es una arteria, la pared se va volviendo rígida. Ajá. ¿Ok? La pared se va volviendo rígida, calcificada, también se deposita aquí grasa, el endotelio, que es una membrana relativamente elástica, pierde esa elasticidad y esa capacidad metabólica de generar las contracciones adecuadas y hace que la arteria deje de funcionar como cuando teníamos una edad más precoz, pues, o sea, deja de tener la capacidad de abrirse y cerrarse, se mantiene siempre rígida o casi siempre rígida y eso hace aumentar la tensión y es muy difícil de controlar el paciente con hipertensión sistólica aislada, que es el paciente adulto mayor que tiene los vasos rígidos y pueden tener la presión arterial sistólica muy alta y la presión diastólica normal, porque el mecanismo de producción en este caso es por rigidez de las arterias. Sí. Entonces eso viene a explicar un poco lo que me estás preguntando, y es que con la edad va a haber hipertensión sistólica, o sea, la presión alta se va a elevar porque las arterias están más rígidas, pero eso no es normal. No podemos ver eso como normal, ¿okay? Claro. Eso es un proceso anormal y nosotros tenemos que tratar de controlar de la mejor manera posible al paciente en este caso. Es un reto, ese tipo de paciente es un reto, pero sí lo podemos lograr. De tal manera que llegamos a la hipertensión, insisto, por la sumatoria de factores de riesgo, por el daño que esta sumatoria de riesgo ejerce en el corazón y en los vasos sanguíneos, y luego se desarrolla lo que es la enfermedad como tal, cifras altas con síntomas. ¿Ok? ¿Cómo? ¿Cuáles, doctor? Sí. Ok. Los síntomas, entonces, ¿de qué van a depender los síntomas? Los síntomas van a depender, y los signos, porque en medicina síntoma es lo que siente el paciente y signo es lo que el médico puede ver. Claro. Sí. Entonces, los síntomas y signos van a depender de la lesión del órgano diana, del órgano afectado, lesión de órgano, ¿ok? Porque la hipertensión, como hemos explicado, que involucra todas las arterias del organismo, donde llegue una arteria y la presión allí sea alta, va a haber un impacto fisiopatológico. Entonces, los síntomas van a depender de sistema nervioso central, ¿ok? Riñones, pulmones, ¿ok? Básicamente allí es donde los pacientes tienen el mayor grueso de síntomas y signos clínicos. Y obviamente el corazón, ¿ok? Porque estos son órganos sometidos en el cuadro hipertensivo a una constante agresión. Por ejemplo, el flujo hacia el cerebro se compromete porque la presión no es adecuada para que la sangre pueda subir al cerebro. O sea, si este es el cerebro y esta es la arteria donde le está llegando la sangre, si la presión es alta, va a costar que la sangre pase para acá. Claro. Y eso genera una serie de cambios aquí metabólicos que el paciente va a tener síntomas, como el dolor de cabeza, el mareo, el aturdimiento, Exacto. las sensaciones extrañas, cognitivas, que se le olvidan las cosas, que se siente extraño, ¿ok? Porque hay afectación del sistema nervioso. Cuando los riñones comienzan a dañarse, porque también la arteria renal recibe flujo, ¿verdad? Y este es un caso muy especial, la arteria renal, porque tiene unos sensores acá, que son los sensores que liberan una hormona llamada renina, que cuando esta presión acá cambia, el pulso de renina, que es la hormona que se libera allí, genera más hipertensión. Entonces, si la presión acá es muy alta, va a dañar la corteza del riñón. Claro. Entonces ya el paciente comienza a tener más síntomas y signos, como son, se empieza a hinchar, empieza a tener dificultad para orinar, ¿ok? El paciente renal es un paciente muy característico, es un paciente que está reteniendo líquidos casi siempre. Sí. Entonces todo lo tenemos explicado porque la presión acá no es de 140 con 80,
sino de 190 con 100. Entonces eso daña todos los vasos que tiene la corteza renal. El órgano blando. Si me voy a los pulmones, lo mismo, porque los pulmones es un órgano de intercambio de aire que inhalamos, obviamente, y eso se establece a través de una red de capilares, que son tubos muy pequeños que comunican arterias con las venas. Si la presión es alta en un hipertenso, obviamente, los pulmones no van a tener esa facilidad de intercambio y se van a hinchar. Entonces, una de las formas de presentación también es que el paciente comience a ahogarse, a tener cansancio, ¿okay?, a encharcarse los pulmones. Y el corazón, obviamente, es el órgano, uno de los órganos más afectados, porque él tiene que bombear sangre contra la corriente, contra una presión muy exageradamente alta, muchas veces, ¿ok? De esto que usted plantea, yo quisiera terminar allí, doctor, la parte emocional, ¿no? Y el tema de la hipertensión. Hay gente que entra y dice, no, es un cuadro de ansiedad, es un cuadro de esto, es simplemente lo que tiene es estrés, y de repente lo que hay es una tremenda hipertensión allí, ¿no? O sea, sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Esto también es un mensaje muy importante para las personas que están viendo el programa, inclusive para los médicos. Tenemos que reflexionar, diría yo, reflexionar, ¿ok? Porque todo paciente enfermo, todo sujeto enfermo, es un paciente emocionalmente inestable en potencia. Ni modo que voy a tener una enfermedad y voy a estar tan tranquilo. No me voy a estar cayendo del puente sobre el lago, siempre les pongo ese ejemplo a los pacientes, y voy a estar tan tranquilo. Eso probablemente muy pocas personas lo pueden alcanzar. Y hace días estaba mirando en las redes sociales una publicación de un psiquiatra bastante famoso. Me llamó mucho la atención, creo que tiene mucha lógica. Y es que él decía, las emociones, o sea, el estrés y la ansiedad forman parte de la vida normal. Y eso es cierto. Así es. El ser humano ha tenido años de adaptación a través del tiempo y ha pasado por situaciones estresantes. Eso no se va a acabar. Entonces aquí los trastornos del estado de ánimo, como la depresión, la ansiedad, la preocupación excesiva, etcétera, etcétera, una diversidad de patologías que son más que todo psiquiátricas, van a actuar como una comorbilidad. Como una comorbilidad quiere decir como un factor agravante. Un catalizador. Pero sería un error pretender que con solo controlar eso nosotros estamos solventando el resto de la enfermedad hipertensiva, porque ya hemos visto en esta explicación que los vasos sanguíneos van a tener cambio, que el corazón va a tener cambio. Entonces es como un poco ingenuo pensar que con solo modificar eso vamos a controlar el resto de la enfermedad, porque ahí es donde los pacientes se terminan complicando. Bueno, agradecemos de verdad esta extraordinaria explicación, sincera, muy pedagógica para todos aquellos que nos han visto a través del fabuloso mundo de las redes sociales. ¿Qué es lo que queremos concluir con el programa del día de hoy? Que se lo hemos dedicado pues precisamente a las enfermedades cardiovasculares y específicamente, en principio, en términos generales, y luego específicamente al tema de la hipertensión, con todo lo que el doctor ha explicado aquí pedagógicamente. Ya haremos otro con otra patología. Hay que cuidarse muchísimo, y sobre todo la parte preventiva, para no llegar a la hipertensión, que luego trae como consecuencia a futuro otro tipo de enfermedades cardiovasculares. Así que de verdad yo quiero agradecerle al doctor Martín, hermano, amigo, por este tiempo dedicado pues a este programa pedagógico para todos ustedes. Agradecerle a la clínica, pues a Nayeli, a todo su personal, a mi querido amigo el doctor Maglio por esta oportunidad, y seguimos adelante en el nombre de Dios, de verdad, con vida y salud, y nos veremos en otro punto de vista.